Eh, hoy es, hoy es la graduación aquí y hubo muchas personas que estuvieron aquí en la casa por Manuelito que estuvo aquí, pero ya están yendo, hermanitos. Es que yo estoy acá en otra habitación separada, a ver si no se escucha mucho. Pero si en caso escuchen alguien hablando y eso es por eso, porque están por allá organizándose para irse. Bueno, hermanos, en esta tarde tenemos el privilegio, porque es un privilegio y es una bendición compartir la palabra de Dios. A veces, pues, algunos tenemos, pues, un poco de nervio, ¿verdad? Porque, pues, enseñar o compartir la palabra con los maestros, con lo que nos enseñan, a veces, pues, cohíben, ¿verdad? Al estudiante, pero pues esto vamos a aprender también en esta tarde y el tema se titula ¿Quién te da o quién te da el derecho de hablar? ¿Verdad? Y pues nosotros tenemos muchas reglas, ¿verdad? En tanto como en la casa, como en la escuela, como en la iglesia, en los días de reunión, un orden, ¿verdad? Que tenemos que seguir. Y lo hacemos por respeto al maestro, por respeto a los padres, por respeto, en el caso de la iglesia, por respeto al expositor y pues últimamente por respeto a Dios, ¿verdad? La palabra nos dice que debemos de hacer todo con orden, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo, aunque pues a veces cuando hay un poco de desorden, pues nos nos quita la visión de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque estamos ya poniendo atención en lo demás, cualquier cosa que nos puede distraer y pues sabemos también que pues el diablo anda como león rugiente, dice la palabra, ¿verdad? Buscando a quien devorar y tantas cosas por las que nosotros debemos tener cuidado, hermanos, pero pues ¿quién nos da el derecho de hablar? ¿Quién te da el derecho de hablar? Ah, pues aquí la mayoría de los ciudadanos aquí conocen sus derechos porque aquí en las escuelas, ¿verdad? Se les enseña la Constitución o algunos artículos de la Constitución y los derechos que tiene cada ciudadano. Y a veces, pues muchos ciudadanos abusan de sus supuestamente derechos que tienen, ¿verdad? Eh, y pues la pregunta es, ¿quién te da el derecho de hablar? Eh, si usted le preguntaría aquí a un ciudadano, ¿quién te da el derecho de hablar? Pues a lo mejor le contestaría, pues la Constitución nos da el derecho de hablar o me da el derecho de hablar, ¿verdad? Y aquí la primera enmienda de la Constitución es eso, el derecho de expresión, el derecho de hablar. Y y también hay otra enmienda aquí que es la quinta enmienda, también les da el derecho de permanecer callados. Entonces, los que hicieron las leyes, pues muchas de las leyes hechas aquí terrenalmente, pues las sacaron también de la Biblia. Otras, pues son hechas por los hombres, ¿verdad? Porque le beneficia a alguien, entonces hacen una ley para que no sean, pues, dañados, ¿verdad? Para que la ley no les caiga y lo hacen a su favor. Pero, pues, esas ya serían políticas, ¿verdad? Que uno no, no está para discutir quién debe de hacerlas o quién debe de respetarlas. Las leyes se hacen y los que tienen la facultad de hacer las leyes, pues nosotros todos tenemos que respetarlas, ¿verdad? Porque pues son leyes, aunque son leyes terrenales, pero am, estaban hablando hace un momento, ¿verdad? Del crimen y pues lamentablemente el crimen organizado, pues es un grupo de personas que se aprovechan de los demás, ¿verdad? Y a veces ellos mismos impiden a una colonia, a un pueblo, a un grupo permanecer callados. Y les dicen, si tú hablas, esto va a suceder. Entonces, ¿quién nos da o quién te da el derecho de hablar?
y si hablas de más o si no hablas, hay pues consecuencias también, ¿verdad? En cuanto a la ley, am, aquí por ejemplo, en la estación en todas las estaciones de policía, existe lo que se llama el aviso Miranda, o en inglés le llaman Miranda Warning. Em, y todos los policías traen una tarjetita, como esta, no sé si la pueden mirar, no sé si la, bueno, como esta, tienen los policías con ellos siempre. Cuando alguien comete un crimen, le leen sus derechos. Y son cinco los derechos que se le leen aquí a una persona cuando cae en la justicia y se le va a juzgar. Y la primera dice, usted tiene el derecho de permanecer callado. La segunda dice, si usted renuncia al derecho de permanecer callado, cualquier cosa que usted diga podrá usarse y se usará en su contra en una corte de justicia. El 3 dice, usted tiene el derecho de hablar con un abogado y de tener al abogado presente durante su interrogatorio. El cuarto dice, si usted así lo desea y no tiene dinero para pagar un abogado, se le nombrará uno a usted sin costo antes de interrogársele a usted. Y la segunda, perdón, y la quinta dice, es la pregunta, ¿entiende usted cada uno de estos derechos que se le imputa o se le aplica o se le explique? Y la mayoría de la gente a veces dice que sí, porque pues ser, eh, quieren saber qué sigue, ¿verdad? Pero mucha gente no entiende sus derechos, nada más porque se los leen y si usted dice que no, tiene que venir alguien más a explicárselos hasta que usted diga que sí. Entonces sigue el otro proceso y si no, pues ahí lo hacen esperar hasta que le expliquen uno por uno. Y esto lo hacen porque pues por los derechos que tiene cada ciudadano, ¿verdad? Y a veces muchos oficiales se les olvida leerle los derechos a las personas que han sido detenidos o arrestados y cuando van ante el juez, ante un juicio, eh, ahí nuevamente les leen sus derechos y el juez les pregunta, ¿entendiste estos derechos cuando el oficial te los leyó allá cuando te arrestó? Y si la persona dice, no, a mí nunca me leyeron mis derechos y yo no sabía que tenía estos derechos. Y si el oficial no puede explicar si lo hizo o no lo hizo, entonces el juez quita el caso, ¿verdad? Y lo tienen que soltar y decirle, usted está libre de culpabilidad porque no le leyeron sus derechos, los derechos que usted tiene como ciudadano. Entonces, ¿quién nos da el derecho de hablar? Pues sin duda, ¿verdad? Hay mucha gente elocuente en este mundo y pues muchos tienen una capacidad de hablar, tienen una capacidad de convencimiento, pero no por eso, no por esa capacidad de hablar o por esa capacidad de convencimiento, no siempre ellos tienen el derecho de hablar primero. ¿Ah? Hay reglas también eh, en cuanto eh, cuando por ejemplo, se hacen juntas escolares y si no hay un orden, o juntas dentro de la congregación, ¿verdad? Cuando no hay un orden, se sale de descontrol y porque no hay un orden, ¿quién tiene que hablar primero o quién tiene el derecho de hablar? Todos podemos decir, pues yo tengo el derecho a hablar porque soy miembro o yo tengo el derecho a hablar porque tengo mi estudiante, mi hijo aquí como estudiante en esta escuela. Eh, pero siempre tiene que haber un orden, ¿verdad? Pero ¿quién nos da ese derecho? Hay clases también en las universidades que nos enseñan cómo dar discursos, ¿verdad? Yo nunca casi no me gustaba porque yo era muy tímido. Yo no asistía yo a esas clases porque a veces, ¿verdad? Nos sentimos que somos incapaces de dar un discurso, de preparar uno, ¿verdad? Y cuando en esa clase nos dicen que la tarea es de preparar un discurso de tantas palabras o tanto tiempo, pues mejor no queremos participar, ¿verdad? Porque
no queremos estar ahí. Pero en las universidades, les decía, enseñan a dar discursos y también a hablar en público. Em, se les enseña también a dominar el arte de hablar y se dice que un buen orador debe conocer a su audiencia, dominar el tema, cuidar su lenguaje corporal, mantener contacto visual, utilizar pausas y estrategias y estructurar el discurso con un final que impacte o un final que recuerde a la persona o un final que entiendan, ¿verdad? Todo el mensaje. Y esto también pues lo aplicamos cuando damos clases o sermones. Algunos predicadores lo utilizan muy bien, otros no tanto, ¿verdad? Y también los estudiantes, no, los estudiantes, ¿verdad? O todos los que exponen un tema, pues a algunos se les hace más difícil, a otros mucho más fácil, pero cada quien, ¿verdad? Dios nos ha dado estos talentos para que nosotros los desarrollemos, pero pues como somos perezosos o vergonzosos o incapaces de, entonces nos limitamos a nosotros mismos en hacer estas cosas. En un debate, ¿verdad? También hay un orden, un proceso, y estaba yo buscando, ¿verdad? Esta información y dice que está compuesto por una apertura, un cuerpo de debate, una sesión de preguntas y respuestas y también la conclusión. Pero siempre nosotros podemos mirar, ¿verdad? Los debates presidenciales cuando se hacen, cuando se vienen las campañas y se va a elegir a un presidente, pues ellos los juntan a todos y les hacen preguntas, ¿verdad? Y pues tiene que haber un moderador, perdón, moderador, que les haga las preguntas y ellos van contestando y también tienen un tiempo para contestar. Y ustedes saben que quien contesta mejor, quien contesta más convincente, pues es al que la gente le va a creer. Y como decíamos al principio, mucha gente tiene esta capacidad de convencimiento y ya nos damos cuenta que esta persona pues nos estaba echando mentiras, ¿verdad? Pero ya después de que tiene el puesto, solamente tienen la capacidad de engañar prácticamente y lo logran. ¿Ah? Eh, y así sucesivamente, ¿verdad? También, como les decía, en una corte, ¿verdad? Cuando yo he asistido a muchas audiencias, no por mí, hermanos, no por la gente, por mi trabajo. He asistido a muchas audiencias de una corte y cuando la persona acusada lleva su abogado, la persona acusada no tiene el derecho de hablar. Por eso lleva un abogado y el abogado habla por esa persona y lo hace así, ¿verdad? Para que esta persona no sea incriminada. Y muchos se frustran porque el abogado no hace supuestamente el trabajo que debe de hacer y empiezan a hablar. Y, y entonces ya se hace un desorden ahí, ya todo el mundo quiere hablar y luego dice yo tengo el derecho de hablar y por lo tanto necesito que me dé, que se me haga válido ese derecho. Y entonces el juez puede darle la oportunidad de hablar y resulta que se incriminó el solo, ¿verdad? Y pues advierte, ¿verdad? Te dijimos, no lo hagas porque no sabes la terminología, no sabes qué vas a preguntar, pero como tú quieres explicar tu caso, como tú tienes el derecho de hablar, entonces, lamentablemente, ¿verdad? Estas son las consecuencias. Entonces, diciendo todo esto, hermanitos, ¿quién nos da el derecho de hablar? Em, Pregunta, ¿verdad? ¿Quién le dio el derecho de hablar a la serpiente? Sabemos que, bueno, les iba yo a preguntar, ¿verdad? Antes de seguir con esto, ¿cuántos animales que conocemos de las historias bíblicas hablaron? ¿Ah? Em, entonces, ¿quién le dio el derecho de hablar a la serpiente? Eh, podría haber un debate sobre esto. Unos pensarían que Dios mismos,
otros pensarían que el diablo lo hizo. Sabemos que la serpiente representa, ¿verdad? Esa malicia, esa maldad, porque hizo pecar al hombre y lo puso contra Dios. Entonces, por eso lo relacionamos con el diablo, ¿verdad? Allá en Génesis 3, del 1 al 4, podemos mirar esta historia. Dice que la serpiente era astuta. Em, Dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, pues, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahorita, pues, nos espantaría, ¿verdad? Que un animal nos hablara. Pero estaba yo pensando en ese tiempo, no sé si fue la primera vez que la serpiente le habló a la mujer, ¿verdad? O ella pensaba que era normal, como pues nada más era ella y Adán. Pues yo pienso que a lo mejor se le hacía normal que si un animal le hablara, pues no había escuchado ninguna otra conversación de ningún otro ser humano. Entonces, no se espantó, no se alertó, sino tuvo una plática con ella, ¿verdad? El versículo 2 dice que la mujer le respondió a la serpiente y le explicó, ¿verdad? Dios dice que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no moráis. Ya Dios le había explicado, ¿verdad?, al hombre que no podían cometer ese pecado o no podían de desobedecer a Dios porque iba a haber alguna consecuencia. Eh, Ahora les dice que para que no muráis. ¿Entendían ellos qué era la muerte? Si eran los primeros humanos que Dios había hecho, nadie nunca habían experimentado la muerte, no habían sepultado a nadie de sus familiares o no habían visto morir a nadie de sus familiares. Entonces, quizás no entendía, ¿verdad? Exactamente lo que Dios le estaba diciendo, que para que no muráis. Y yo creo que mucha gente ahora lo puede leer y sigue sin comprenderlo. Nosotros ahora, ya estudiando de la palabra, ya entendemos la muerte, sabemos que se refería a la muerte o se refiere a la muerte espiritual, ¿verdad? Así como un pecador sigue en el pecado, pues aunque esté bautizado, pues podemos morir también en el pecado. Pero quizás ellos no lo entendían de esa manera todavía. Y el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí, ¿verdad? Este es el problema, de que a veces queremos saber más allá eh, de lo que se nos ha revelado. Y pues Dios mismo dice, ¿verdad? Que no todo es revelado al hombre, y que no debemos de estar inmiscuyéndonos en cosas que no nos corresponden todavía, porque pues vamos en contra de la voluntad de Dios. Ahora, también se dice que todo se nos ha revelado hasta ahorita, todo lo que necesitamos saber. ¿Para qué? Pues para nuestra salvación, ¿verdad? Para nuestro propio beneficio. Y otro animal, ¿verdad? También, ¿quién le dio el derecho a la burra de Balaam a hablar? Y aquí decimos, no, pues Dios, porque la historia dice, ¿verdad? Que ahí Dios puso un ángel en su camino y el animal sí lo miró, ¿verdad? Y Balaam no. Y aquí esta historia me conmueve mucho, hermanos, porque Balaam, pues un servidor profeta de Dios, pues su corazón estaba dispuesto siempre a servir a Dios.
pero vinieron acá los reyes, ¿verdad? Para que fueran a maldecir al pueblo de Dios. Y, y él tomó la buena decisión y de decir, pues espérense aquí un día mientras yo voy a consultar a Dios, ¿verdad? Algo que a veces no hacemos nosotros cuando se nos presenta una situación, nosotros también podemos ir a Dios en oración y Dios sabrá cómo contestar, ¿verdad? Nuestras oraciones. Él fue y a consultar con Dios y Dios le dijo, no, no vayas. Y entonces les dice, o sea, al otro día, ¿verdad? Les dice, no, no, yo no puedo ir. Y después el rey manda a otros, dice a otros más nobles. Quizás cuando dice más nobles serían otros más ricos, más elocuentes, que tenían mucho más facilidad de palabra. Y va y otra vez le insisten, ven, ¿verdad? Acá te necesita nuestro rey porque quiere que tú maldigas al pueblo, que está muy grande, ¿verdad? Está creciendo mucho. Y nuevamente dicen, yo voy a consultar con Dios. Y nuevamente Dios le dice, bueno, si insisten tanto, ve, pero yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. Tú no vas a decir lo que tú quieras, ¿verdad? O tú no vas a ir allá y obedecer al rey y hacer lo que él te dice o te ordena que hagas. Yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Y pues si usted lee esa historia, hermano, está muy interesante, ¿verdad? Pero aquí en Números 22, del 21 al 23, a lo que vamos, ¿verdad? Que quién le dio el derecho de hablar al asno, a la burra de donde iba montado Balaam. Dice el versículo 21, dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Él ya la había azotado una vez, ¿verdad? Porque el animal no quería pasar por ahí. Y se me hace muy interesante, hermanitos, cuando leí esta historia, porque no estaba pasando por una ciudad, no estaba pasando, no estaba cerca de alguna ciudad, ¿verdad? Y sin embargo había una pared. Pero más adelante leí donde dice que el ángel de Dios puso esas paredes ahí para que no hubiera para dónde más irse la burra, ¿verdad? Que llevaba Balaam. Entonces, Dios hace todas estas cosas, ¿verdad? Dios eh, pone en el camino a dónde vamos, lo limpia o lo llena de espinas, dependiendo, ¿verdad?, la situación de cada uno de nosotros. Entonces, Dios bueno, Cristo mismo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando entendemos estas situaciones, sabemos a quién tenemos que acudir, ¿verdad? Entonces, aquí él dice que el asna del ángel, viendo el asna al ángel, eh, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él se volvió a azotarla. El 26 dice, y el ángel de Jehová pasó más allá, o sea, se hizo más para allá, ¿verdad? Y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. El 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Si fuera uno de nosotros, pues hubiera corrido, ¿verdad? De espanto. Bueno, ¿por qué tanto tiempo que tengo este animal conmigo viviendo o montándolo y nunca me había hablado? Y ahorita, pues de repente, ¿verdad? Me habla. Pero tanto su enojo tenía este Balaam en ese momento que no se percató de que, pues, el animal estaba hablando. Y el 29 dice, y Balaam le respondió, ¿verdad? Al asna, porque te has burlado de mí. Dice, ojalá tuviera espada en mi mano
que ahora te mataría. Y pues, y el asna le dijo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y le dijo a Balaam, ¿y por qué? ¿Verdad? Le dijo, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Era tanto su enojo, ¿verdad? Em, los pastores o dueños de animales, a veces cuando un animal es muy terco, como se dice, pues a veces los golpean o los manean o los amarran o eh, los limitan, ¿verdad? En sus movimientos y ¿qué si Dios los hiciera hablar a esos animales que a veces maltratamos, conscientemente, porque no puedo decir inconscientemente, solamente porque queremos amansarlos o queremos que estén en un solo lugar o queremos que nos sirvan bien, ¿verdad? Eh, y así lo hacemos, ¿verdad? Hay una película aquí que miramos, no recuerdo el nombre, hermanos, pero para hacer no la historia no muy larga, es un caballo, que este muchachito le regalan un caballo, eran muy pobres, ¿verdad? Y le regalaron un caballo y el caballo pues crece muy fuerte y se hace pues, un muy amigo del muchachito y lo usa para arar su tierra y después al muchachito lo mandan a la guerra y los padres de tan pobreza que tenían tuvieron que vender el caballo y después el caballo termina por allá donde hay unas minas y tiene que jalar unos palos y como era muy fuerte el animal, pues lo usaban mucho, ¿verdad? Y al final, pues se reencuentra nuevamente con su dueño y él regresa a casa, ¿verdad? Con su animal. Pero él entendía, ¿verdad? El servicio que le había dado este animal. Pero sin embargo, Baal aquí, pues lo entendió al revés, ¿verdad? El animal le había servido tanto y todavía le habla. Y, y después, pues Dios, el ángel, ¿verdad? Dios le revela que al ángel que estaba ahí parado con su espada en mano. Y es hasta ese momento, ¿verdad? Cuando entiende. Entonces, si los animales hablaron, ¿por qué al hombre, por qué a nosotros nos cuesta mucho hablar? Eh, em, ¿Quién nos da el derecho de hablar? ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Cuando Dios le ordena y le pide y le dice que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y Dios llama a Moisés en Éxodos 4 del 10 en adelante, 10 al 12. Y pues Moisés se excusa, ¿verdad? Como a veces lo hacemos cualquiera de nosotros. Lamentablemente o tristemente o desafortunadamente, no sé cómo decirlo, cómo llamarlo, hay hermanos dentro de la congregación que no quieren participar en nada, no quieren ayudar en una oración, no quieren ayudar ni en la cena del Señor o en ninguna oración, ¿verdad? Ya sea dentro del servicio de la iglesia, y se dicen, es que no estoy capacitado, es que me da pena, es que no puedo, es que no me salen palabras. Entonces, ¿quién nos da el derecho de hablar? ¿Cómo en una fiesta familiar, si los miras que están, hable y hable y hable y hable y cuenten y cuenten y cuenten historias, ¿verdad? Y no los paran de hablar. Y para el servicio a Dios, no quieren. Lamentable, ¿verdad? Pero, y a veces se les pregunta para ver si quieren y dicen, no, 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 es que yo no me siento capacitado, no, yo no puedo, yo nomás estoy aquí, ¿verdad? Porque tengo temor de Dios o porque quiero mi salvación, pero no hacemos nada. Em, y a veces le decimos, pues le enseñamos, ¿verdad? Poco a poquito, o escribe la oración, se la escribo. No, no, pues es que no sé leer yo muy bien y no, no. Bueno, Moisés tuvo esas excusas también delante de Dios. Y yo a veces me pregunto, si Moisés se creó en la realeza, donde tenía los mejores maestros. ¿Cómo es posible?
¿verdad? De que no podía hablar. Muchos dicen o piensan que a lo mejor tenía un impedimento del habla, pero pues la Biblia no lo dice así, ¿verdad? Abiertamente, sino que ahí en Éxodo 4 del 10 al 12, cuando Moisés es llamado por Dios, le dice Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo creo que todos nos hemos sentido de esa manera algún día. Y me pregunto, ¿verdad? ¿Realmente Moisés tendría este problema o estaba diciendo, Dios mío, Eh, no te conozco lo suficiente como para decir qué es lo que tú quieres que yo diga, o tu lenguaje para mí es demasiado alto? ¿Ah? Porque a veces nos pasa eh, cuando hablamos con una persona que tiene un alto lenguaje y no le entendemos, y a veces decimos que sí o decimos que no, o estamos de acuerdo con esa persona y no le entendimos mucho. Am, Creo que el hermano Eberto dio una clase una vez y dio el ejemplo a Cantinflas, ¿verdad? En México hay un lenguaje que pues, lo llaman cantinflar, ¿verdad? Cantinflar es decir muchas palabras, pero no decir nada, no se le entendió nada. Y pues hubo un, este, una persona, un artista mexicano que se llamaba, bueno, no se llamaba Cantinflas, ¿verdad? Pero su nombre artístico, Cantinflas, él hizo muchas películas y lo puede escuchar, ¿verdad? Hablar y hablar y hablar y no dice, tiene mucha verdad en lo que habla, pero no se le entiende nada. Entonces el versículo 11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mundo y al mudo, perdón, y al sordo, al que ve y al ciego? Y la pregunta le dice, ¿no soy yo, Jehová? Y le da una orden, le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y aún así, sabemos, ¿verdad? Leyendo la historia, pues tuvo que poner a su hermano, Aarón. Y Dios después le dijo, ¿verdad? Que no está aquí tu hermano Aarón, pues a él voy a utilizar, pero tú vas a guiar a mi pueblo. Y así lo hizo. Cuando Dios da una orden, cuando Dios nos da una responsabilidad, pues tenemos que cumplirla, porque si no, Dios nos va a llevar de una manera a otra manera, de un lado para otro, hasta que nosotros cumplamos lo que Él nos manda, ¿verdad? Tenemos también ahí el ejemplo de Jonás, rebelde, no quería, pero Dios le dio su lección y lo llevó a donde lo había mandado, el gran pez lo llevó hasta allá y predicó, ¿verdad? Y pues Nínive se arrepintió. Pero cuando nos hacemos de la vista gorda y nos hacemos incapaces de hacer lo que Dios nos manda, entonces, ¿quién nos da el derecho de hablar cuando debemos de hablar, verdad? Decimos que no puedo o no quiero y luego a veces usamos la misma palabra, la misma Biblia, ¿verdad? Eh, Estaba yo leyendo, me acordé de algún hermano que dice, no, pues es que me acordé de Proverbios 10:19 que decía, pues es que la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y dice más, el que refrena sus labios es prudente. Entonces, pues yo quiero ser prudente mejor, yo no quiero abrir mi boca y a lo mejor voy a decir necedades o voy a caer en pecado. Mejor, que dice el dicho, calladito me miro más bonito. A veces lo aplicamos para uno mismo, ¿verdad? Pero no, de esto no es lo que habla Dios, ¿verdad? Am, pero si usted
Pues prácticamente, ¿verdad? Esto aplica nada más para cuando la persona habla necedades, cuando la persona abre la boca nada más para decir el mal o para hacer el mal. Y ahí en Primera de Pedro 3:10 nos dice, ¿verdad? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Estos son los únicos momentos, ¿verdad? Que uno debe de permanecer callado. Cuando sabe uno que va a afectar a alguien más, y todos hemos cometido quizás el error de decir alguna palabra, a veces hasta un gesto mal, que alguien se lo ha tomado mal. Y a lo mejor no se lo dicen en el momento, pero años después o tiempo después, usted escuchó y que dijo, ¿se acuerda de ese comentario? Yo apenas me enteré de uno hace muy poquito, dijo, ¿se acuerda de este comentario que hizo usted, hermano? Ah, pues el otro hermano, le afectó y pues me preguntó y me dijo, bueno, ¿por qué llegar, verdad, a esos extremos? A veces uno habla cosas o dice unas cosas sin pensar o en nuestro corazón no está afectar a nadie, ¿verdad? Pero la otra persona, como no está, o otro hermano, como no está de buen ánimo, entonces lo toma personal y eso le afecta. Y lamentablemente, lo que escuchamos negativamente de cada uno de nosotros nos afecta más y no podemos olvidar. Entonces, para evitar esto, debemos de seguir lo que dice Santiago 1:19, hermanos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y cuando dice aquí que es pronto para oír, pues para oír el consejo, tardo para hablar, que uno debe tener cuidado de no estar hablando nada más algo que puede afectar, o necedades, y también, ¿verdad? Tardo para airarse, o sea, no enojarse por lo que alguien dijo o por lo que escuchamos. Entonces, no hablemos incoherencias, hermanos, sino solo tratar de usar la palabra que tenemos bíblicamente, que Dios nos da y que Jesucristo nos enseñó a cómo usarlas. Em, Les mencionaba al principio, ¿verdad? Que cuando uno toma la clase de oratoria y lo ponen a uno ante un espejo, ante una audiencia, ante un grupo, a exponer un tema, pues uno como que no quiere, ¿verdad? Pues lo mismo aquí también. La palabra de Dios está completa de ejemplos y especialmente nuestro Señor Jesucristo nos da muchos ejemplos de cómo contestar, cómo llevar una conversación, em, de quién es el que nos da, ¿verdad?, el derecho de hablar, qué es lo que debemos decir, cuándo y cómo. Pero si nosotros no seguimos o no aprendemos del maestro, pues entonces vamos a seguir, ¿verdad? En nuestra propia vida, nuestra propia manera de vivir, nuestra propia manera de expresar, y por lo tanto, pues no entendemos y no lo practicamos, pues tampoco lo vamos a aplicar ni entender, ¿verdad? Ah, entonces, la Biblia nos dice allá en Primera de Pedro 4:11 que debemos de hablar donde la Biblia habla, pero también, ¿verdad? Debemos de callar donde la Biblia calla. Em, Dice Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace mucho tiempo, hace muchos años, aquí, a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Am, Hacer unas pulseritas con unas letras con la WWJD. Y lo empezaron a hacer en las iglesias y lo daban mucho en las iglesias. Y era como un recordatorio para que los muchachitos o las personas se acordaran de esas cuatro letras WWJD.
En inglés era What will Jesus do? En español sería ¿qué haría Jesucristo en tu lugar? O, o como qué decisión tomaría Cristo si fuera Él, ¿verdad? Y estas pulseritas fueron muy famosas y era un recordatorio, ¿verdad? Para todos. ¿Qué es lo que Jesucristo haría? Por ejemplo, se presenta un problema, ¿verdad? ¿Cómo lo arreglaría Jesucristo? ¿O qué diría Jesucristo? ¿O qué Cristo diría, qué palabras usaría, ¿verdad? Para, en esta conversación. Y pues llamó mucho la atención, mucha gente te traía las pulseritas por mucho tiempo y ahorita pues ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Porque nada más son cosas que la gente inventa, funcionan en un momento y después se le olvida. Entonces, también, hermanitos, tenemos que hablar con autoridad, porque como les decía, Jesucristo nos enseñó cómo usar la palabra y hablar con autoridad. Y pues lamentablemente a veces no lo hacemos así, ¿verdad? Y como cuando no hablamos con autoridad o con seriedad, pues no nos toman en cuenta, ¿verdad? No nos toman en serio, como decían, como dice la gente. Entonces, allá en Mateo 7 28 y 29, eh, dice, ¿verdad? Cuando a Jesucristo lo estaban acusando, los fariseos y todas estas gentes que llevaban en contra. Dice el 28-29, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba no como quien tiene perdón, no es no, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ah? Recordemos que los gentiles y los escribas pues siempre estaban ahí a ver qué escuchaban de Cristo, a ver qué escuchaban del maestro para llevarle la contraria, porque acordémonos que ellos pues eran muy estrictos en la ley. ¿Ya? Ya, acabamos al principio les leí los derechos, ¿verdad? De la ley. Ellos tenían su Torá y todavía aún siguen regidos por eso y no han comprendido, ¿verdad? La ley de Jesucristo. Pero aquí, cuando Jesucristo les explica, ellos entendían, o la mayoría de ellos entendían, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, ellos no entendían muy bien, ellos entendían más la autoridad terrenal que la autoridad de Dios. Por eso quizás a lo mejor aquí dice como quien tiene autoridad, pero Cristo tenía esa autoridad. Ellos no lo entendían así porque estaban regidos más por la autoridad de los escribas, ¿verdad? De los fariseos, de los sacerdotes y de la ley misma. Entonces, ¿quién tiene el derecho de hablar? Am, Jeremías también, ¿verdad? El profeta Jeremías, cuando Dios lo llamó, también, ¿verdad? Él le dice a Dios que no sabía hablar porque todavía era un niño. Está diciendo nada más eso, ¿verdad? Pero no era un niño. Él está diciendo, pues, así como los niños no saben hablar, pues yo tampoco, Dios, ¿para qué me mandas para allá? Y Jeremías 18, perdón, Jeremías 1, 8 y 9. Dice aquí, vino pues palabra de Jehová a mí, o sea, ya Jeremías explicando, ¿verdad? Lo que había sucedido. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, el 6 dice, y yo dije, o sea, Jeremías está explicándose el mismo, ¿verdad? Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces no era un niño, ya no era un niño. Porque pues muy difícil, ¿verdad? Que a un niño ande
que Dios lo mande a usarlo como profeta. Nunca hay ningún ejemplo en la Biblia de que un niño fue usado como profeta. Entonces, él nada más está diciendo a él mismo que es un niño. El 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Está ahí explicando Jeremías, ¿verdad? Y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Verdad? Entonces, ¿quién nos da el derecho de hablar? El Espíritu, dice Lucas 12:12, que el Espíritu Santo que mora en los creyentes nos ayuda nos ayuda, ¿verdad? O nos da el poder de hablar también. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Y si nos acordamos también, sabemos que los, los apóstoles y los discípulos de Cristo, pues tuvieron problemas, ¿verdad? Los mismos apóstoles cuando andaban con Jesucristo, cuando lo crucificaron, pues todos ellos corrieron, ¿verdad? Pero después, después de la resurrección que viene y les da el Espíritu, eh, el don del Espíritu Santo, pues ahí también ya tu fe se fortalece mucho más y ya entienden al 100%, ¿verdad?, a quién tenían que servir y cómo. Entonces, el Espíritu Santo que mora en los creyentes, pues, que somos ahora nosotros, ¿verdad?, nos ayuda en el poder del habla también. Ya lo leímos, ¿verdad? 12:12, porque el Espíritu Santo nos enseña en la misma hora lo que decís, lo que debéis decir. Y también, ¿verdad? Pedro y Juan, cuando ya ellos andaban predicando eh, al 100%, cuando ellos estaban 100% convencidos de quién era eh, Jesucristo, entonces de quién es Dios, de quién les da la salvación. Que se acuerdan cuando estaban allá en Hechos, ¿verdad? 4:19, cuando ellos estaban ante el concilio y les hacían muchas preguntas y los estaban acusando, pero Pedro y Juan en el concilio predicaban y defendían siempre la palabra. ¿Ah? Y allá en Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, diciéndoles, nosotros ya sabemos a quién debemos de obedecer, nosotros ya sabemos quién es el que nos ha dado el derecho de hablar. Entonces, la pregunta es, ustedes creen que es justo obedecerle a ustedes, hombres primero, antes que a Dios? Pues no, porque nosotros ya estamos convencidos a quién vamos a servir, ¿verdad? Y ahí mismo, en Hechos 4:19, pero en el versículo 31, dice que cuando hubieron orado, y esto es muy importante nuevamente, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, y lamentablemente a veces no le damos el lugar que le corresponde, no le damos el lugar que le pertenece al Espíritu Santo y no le damos el lugar del trabajo que debe hacer en nosotros. Entonces, hermanitos, como conclusión, porque no me había dado cuenta que ya me pasé, como conclusión, hermanos, Jesús dio un mandamiento, ¿verdad?, a sus discípulos. Y ahora, pues a todos nosotros, ¿de qué? Dice Marcos 16:16, y de predicar el evangelio, ¿verdad? ¿A quién? ¿Al vecino? No, a toda criatura. ¿Y en dónde? Dice que a todo el mundo y a toda criatura, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos da el derecho de hablar? Si ya se nos dio este mandamiento.
Entonces, la valentía, la confianza, el derecho, el mandato y la autoridad para hablar y predicar, evangelizar y enseñar, la da Dios mismo. Dios mismo es quien nos da esa, ese derecho de hablar a cada uno de nosotros y específicamente, ¿verdad? A través de Jesucristo y del Espíritu Santo que tenemos ahora. Y para terminar, hermanitos, Josué 1:9, a Josué, ¿verdad? Se le dieron palabras de ánimo y le dice, Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando leí esto, me acuerdo siempre de José, ¿verdad? Dios estaba con él a donde quiera que él iba, en los sufrimientos, en cuando lo vendieron, cuando lo metieron a la cárcel, cuando abusaban, ¿verdad? De él, cuando lo acusaron, Dios estaba con él siempre. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, y el derecho que tenemos de hablar que Dios nos da, usémoslo adecuadamente, ¿verdad? Y por último, Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Entonces, perdamos el miedo, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y que Dios sea quien, que Dios que nos da el derecho de hablar, sea que hablemos cuando tengamos que hablar, ¿verdad? Y gracias, hermanitos, por escuchar y discúlpenme que me pasé un poquito más, pero pues Dios nos da el derecho de hablar, pero con orden, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Adolfo. Bendiciones y Amén. excelente tema. Y estamos muy contentos, hermano, por la enseñanza. Lo importante, ¿no? Que usted ha tenido tiempo suficiente para compartirnos el mensaje. Muy bien. De todas maneras, tenemos si hay comentarios sobre el tema que se ha expuesto esta noche. Tomemos unos minutos para comentarios, preguntas. Hermano Fernando, adelante. Como siempre, como siempre. Sí, hermano Adolfo, personalmente le agradezco, hermano, ese tema. Es un tema muy interesante, hermano. Eh, Creo que nosotros como Iglesia de Cristo deberíamos de seguir utilizando, hermano, todas las herramientas para dar a conocer la verdad, el Evangelio de Cristo, hermano. Como siempre, es la voluntad de Dios que se haga. Por ejemplo, lo podemos seguir haciendo a través de la radio, a través de un canal, podemos seguirlo haciendo de muchas maneras. Veo, hermano, de que en ese sentido, eh, las denominaciones, muchas religiones, hermano, nos ganan a nosotros como Iglesia de Cristo, nos ganan, hermano. Ellos tienen bastante formas de cómo hablar, hermano, aunque enseñan, ¿verdad? A veces doctrinas o enseñanzas que no necesariamente son lo que la verdad de lo que nosotros conocemos como cristianos, como Iglesia de Cristo. Y también, hermano, otro comentario es que también he escuchado, hermano, lastimosamente en algunos lugares, ¿verdad? Aunque poco, esa frase, ¿verdad? Hermanito, no debemos de juzgar, no debemos de juzgar, hermanito, no juzgue, ¿verdad? Y es que en esos lugares a veces hay ciertos líderes en donde ellos prácticamente se han adueñado tanto del trono, hermano, del púlpito, que ellos le han metido esa idea a los hermanitos para que ellos no juzguen, no cuestionen, no pregunten, ¿verdad? Y si uno de ellos quiere hablar algo, inmediatamente se le corta y se le calla. Entonces, he visto, hermano, he visto esas actitudes, hermano, en algunos lugares y es triste, hermano, es triste, la verdad. Y también, hermano, he visto de que pocos, ¿verdad? Nos atrevemos a hablar de temas controversiales. Por ejemplo, en las redes sociales poco se ve temas, por ejemplo, temas que son
bastante hoy comunes, por ejemplo, el homosexualismo, hablar del homosexualismo. Pocos predicadores de la Iglesia de Cristo los veo hablar de esos temas. Pareciera como que ellos no quieren así directamente dar su punto de vista o de repente tienen temor, ¿verdad? De decir algo que no, que les vaya a afectar a ellos, porque, bueno, de una u otra manera, hermanos, si hablamos la verdad, de todas maneras vamos a ser juzgados, de todas maneras vamos a ser criticados, ¿verdad? Por aquellos que no están de acuerdo con la verdad, ¿verdad? Y bueno, inclusive, hermano, ese tema de Israel tampoco, hermano, hay predicadores no utilizan, hermano, las redes sociales para hablar de esos temas. Y son temas, hermanos, reales ahorita que se están inclusive mal utilizando con el asunto religioso político, se está mezclando ese asunto de Israel, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, la rama del sionismo, que mucho se mete ahí, hermano, con las falsas enseñanzas ahí y todas esas cosas. Bueno, hermano, lo importante es que nosotros no callemos para hablar la verdad, ¿no? Eso es lo importante, que tratemos de no callar, hermano, para hablar la verdad. Yo me he dado cuenta, hermano, que allá en Estados Unidos hay una pastora que es la que instruye al presidente, el presidente Trump. Y yo me imagino, hermano, qué triste, hermano, es, porque esa señora, muchas enseñanzas que ella enseña no son bíblicas, hermano, no son bíblicas o van orientadas de acuerdo a su conveniencia, como la posición que ella ocupa, ¿verdad? En este caso, ella es consejera del presidente. Entonces, y es triste, hermano, es triste, la verdad. Yo cuando veo algunos artículos, me gusta leer, hermano, y es increíble cómo se tergiversa la verdad, hermano. Entonces, pero bueno. ¿Hasta qué punto la Iglesia de Cristo en ese sentido va o puede impactar al mundo, ¿verdad? Hablando la verdad, hermano. Esperemos que hayan hombres valientes, hermano, y se levanten, hermano, y prediquen la verdad, pues, hermano, hablen la verdad. Así cueste, ¿verdad? Así cueste, inclusive puede llegar a costar, como mencioné ahí en el comentario que escribí, puede llegar a costar inclusive la cárcel o la misma muerte, hermano, ¿verdad? En algunos países árabes, por ejemplo, usted no puede predicar la verdad porque lo matarían o lo meten a la cárcel o lo expulsan, ¿verdad? Por ejemplo, China, ¿verdad? China persigue a los cristianos. Bueno, pues mi hermano, ese es mi comentario, hermano. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Adolfo, por su enseñanza, hermano. Gracias. Que Dios le siga utilizando, mi hermano. Bendiciones a Amén. todos. Gracias, hermano Fernando. Gracias, hermano. ¿Alguien más quisiera comentar? Bien, dice yo. Bueno, agradecemos entonces, queridos hermanos. Hermano Jonathan. Adelante, hermano Jonathan. Muy importante lo que dijo el hermano Fernando con eso de que los pastores de las religiones domisionales enseñan, porque ellos han agarrado el tema o el versículo que dijo con respecto al rey Saúl, cómo yo he de hacerle daño al ungido de Jehová. Y entonces para ellos eh, ellos han adquirido inmunidad propia para que no se les diga la verdad, se haga preguntas a ellos que los incomoden. Entonces es una gran realidad. Y yo estoy de acuerdo con lo que el hermano Fernando dijo, porque a mí me han corrido de esas iglesias, a mi esposa y yo nos hemos corrido ya, porque nosotros, antes de reunir con la iglesia de Cristo aquí en la ciudad donde estamos, nosotros hacíamos o íbamos a visitar esas iglesias y allá pues participábamos o nos hacían preguntas, entonces ya nosotros, yo sí le aplicaba la verdad y llegó el momento en que los dijeron, ustedes tienen que ir de aquí porque nosotros no podemos, yo no puedo ser su pastor, ustedes tienen que ser porque no se alinean con la doctrina de acá, entonces no pueden estar en la iglesia. Entonces es bien importante y como dijo nuestro hermano Fernando, nos va a costar cárcel o nos puede costar hasta la vida. Nosotros decimos la verdad o si no, pues vamos a ser objeto de odio
de todas las gentes, como Cristo lo dijo. Gracias a nuestro hermano Adolfo por la excelente clase que trajo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Qué importante. No debemos de callar, cuando se trata de hablar de Jesús, el Evangelio de Cristo, que tenemos que predicar. Muy bien. Vamos a pasar entonces con la alabanza, hermano Jonathan. Y después de la El alabanza, ciento vamos. noventa y uno de los cantos espirituales, hermano. 191. 191 de los cantos espirituales. Sí, la palabra del Señor. Cantemos. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo Mundo burlador, burlador. sé testigo de su amor, el poder del Salvador, predicad, predicad el ejemplo del Señor, imitad, imitad su humildad y tierno amor, imitad, imitad su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad la venida del Señor. Esperad, esperad, Él vendrá, no tardará. Esperad, esperad, como siervos del gran rey, trabajad con celo y fe. Si sembráis y recogeréis, esperad, esperad. Amén, hermano. Bendiciones. Buenas noches.